La bala de mosquete atravesó la niebla matutina en Bailén y el teniente francés Durán observó horrorizado cómo la cabeza de su capitán se echaba hacia atrás, una niebla carmesí flotando en el aire donde momentos antes había un hombre gritando órdenes. 300 metros. Imposible. Ningún mosquete de ánima lisa en 1808 podía matar a 300 metros con esa fuerza devastadora. Los franceses llevaban una década combatiendo por toda Europa y conocían las reglas de la guerra. Los mosquetes eran imprecisos a más de 100 metros, apenas letales a más de 150. Pero ese disparo, esa única muerte silbante, acababa de reescribir todo lo que creían saber. En las 3 horas siguientes, 2000 soldados franceses caerían ante un enemigo del que se habían burlado por primitivo, por retrógrado, por usar armas que sus abuelos se habrían avergonzado de portar. Lo que los franceses no sabían, lo que sus academias militares y su genio emperador Napoleón no entendían, era que un armero español de 28 años de Toledo había pasado 6 meses sangrando, fracasando y obsesionándose por una modificación tan simple que cuando la escuches te preguntarás por qué a nadie se le había ocurrido antes. Se llamaba Miguel Herrera, y 3 meses antes no podía acertar a la puerta de un granero a 50 pasos. Miguel no debía ser soldado, debía estar haciendo herraduras en la forja de su padre en Toledo, casándose con María González de la familia del panadero, criando hijos que jamás reconocerían el sonido de una bala de mosquete pasando a centímetros de su cráneo. Pero los franceses habían llegado con su discurso de liberación e ilustración, y en 6 semanas habían ejecutado al alcalde por negarse a acuartelar tropas, quemado la iglesia porque el sacerdote no juró lealtad a José, el hermano de Napoleón, y llevado a trabajos forzados a todo hombre físicamente apto de entre 15 y 40 años. El hermano menor de Miguel, Carlos, había intentado huir. Le dispararon por la espalda delante de toda la plaza del pueblo como ejemplo. Miguel se quedó allí, con las manos aún negras por el hollín de la forja, y sintió que algo en su interior se transformaba de hierro dulce en acero endurecido. Los soldados franceses se rieron cuando el cuerpo de Carlos se sacudió y cayó. Esa risa resonaría en la mente de Miguel todos los días durante el resto de su vida. Cuando se formó la resistencia en las montañas a las afueras de Toledo, Miguel fue de los primeros en unirse. Trajo sus herramientas de armero y un odio ardiente que nunca se apagó. Pero el odio, aprendió rápidamente, no podía cargar un mosquete. El odio no podía calmar las manos temblorosas. El odio no podía hacer que un arma imprecisa diera de repente en el blanco. Los combatientes de la resistencia española estaban equipados con todo lo que podían robar, comprar o recuperar, principalmente mosquetes obsoletos que el propio ejército español había rechazado por ser demasiado poco fiables. Los franceses, por su parte, portaban mosquetes Charleville, armas militares estandarizadas producidas por miles, respaldadas por el complejo militar industrial más sofisticado que Europa había visto jamás. Sobre el papel no había competencia. En realidad, los 3 primeros enfrentamientos resultaron incluso peores de lo esperado. Los españoles dispararon ráfagas que en su mayoría impactaron en el aire. Los franceses dispararon líneas disciplinadas que cortaron las posiciones españolas como guadañas a través del trigo. Tras el desastre de Andújar, donde 40 combatientes españoles murieron frente a 3 bajas francesas, los supervivientes se reunieron en un sistema de cuevas en lo profundo de Sierra Morena. Miguel se sentó con la espalda contra la fría piedra, con el mosquete sobre el regazo y por primera vez desde la muerte de Carlos se permitió sentir desesperación. La arma en sus manos era una mentira, prometía alcance y potencia, pero no ofrecía ninguna de las dos. Rafael Cortés, un ex sargento del ejército español que había desertado en lugar de servir al rey títere francés, se agachó junto a Miguel y le habló en voz baja. Rafael tenía 43 años. Le faltaban 2 dedos de la mano izquierda a causa de un accidente de entrenamiento años atrás y poseía la clase de sabiduría cansada que surge al ver morir a jóvenes por culpa de equipo deficiente y planificación deficiente. Miró el mosquete de Miguel y dijo algo que cambiaría todo. «La arma no nos falla, Miguel. No entendemos la arma». Miguel levantó la vista, los ojos rejobos por el humo y el cansancio. «¿Qué hay que entender? Apuntar al enemigo, apretar el gatillo y esperar que se acerque a donde apuntaste. Eso es todo lo que hace un mosquete».
Rafael negó la cabeza lentamente. Eso es lo que hace un mosquete cuando lo tratas como cualquier idiota. Pero tú no eres cualquier idiota. Tú eres armero. Entiendes el metal, la presión, la combustión. ¿Alguna vez has pensado por qué estos mosquetes pierden tanta potencia? Miguel lo había pensado, claro que sí. Cualquier armero sabía la respuesta. Los cañones de ánima lisa hacían que la bala rebotara erráticamente por el cañón, perdiendo energía cada vez que impactaba contra el metal. Sin giro, sin precisión, sin consistencia. Los cañones estriados que usaban algunas armas especiales eran mejores, pero tardaban el triple en cargarse porque había que forzar la bala para que entrara en las ranuras. En un tiroteo, 3 veces más tiempo significaba que estabas muerto. Rafael se acercó. El cañón es solo la mitad del problema. Observen a los soldados franceses experimentados de vez en cuando. Observen cómo cargan. Observen lo que hacen que nuestros hombres no hacen. Durante las 2 semanas siguientes, Miguel hizo precisamente eso. Se ofreció como voluntario para misiones de reconocimiento, arrastrándose hasta 100 metros de las posiciones francesas, tumbado entre la maleza y observando a través de un catalejo robado cómo la infantería francesa se ejercitaba. Los observaba cargar, disparar, recargar, volver a disparar. Y lenta y minuciosamente empezó a comprenderlo. Los soldados franceses eran meticulosos con su mecha, la mecha de combustión lenta que, al presionarla contra la pólvora de cebado, encendía la carga principal. La mantenían seca, la recortaban y, lo más importante, ajustaban el mecanismo serpentino que sostenía la mecha para que impactara en el cebador con el ángulo y la presión exactos. Los combatientes de la resistencia española, en cambio, trataban la mecha como algo secundario. La dejaban arder de forma irregular, no recortaban la ceniza y nunca ajustaban la tensión de la serpentina. El resultado era una ignición inconsistente, lo que significaba una presión inconsistente, lo que a su vez implicaba grandes variaciones en la velocidad inicial del cañón. Pero Miguel también vio algo más, algo que los propios franceses no se habían dado cuenta de que estaban haciendo. Los mejores tiradores franceses, aquellos con las calificaciones más altas de precisión, inconscientemente ajustaron su serpentina para golpear la pólvora de cebado un poco más fuerte de lo habitual. Miguel observó a un sargento en particular, un hombre con la cara llena de cicatrices y movimientos metódicos, disparar 15 tiros a un blanco. 14 impactos. Miguel rastreó a ese sargento durante 3 días, observando cada detalle. El hombre apretó el tornillo de su serpentina un cuarto de vuelta más de lo reglamentario. Ese pequeño ajuste significó que la mecha golpeó la pólvora de cebado con más fuerza, creando una ignición más rápida y completa, lo que se tradujo en una mayor presión detrás de la bala al salir del cañón. Mayor presión significaba más velocidad. Más velocidad significaba una trayectoria más plana y más energía cinética en el impacto. Un 35% más de energía cinética, Miguel calcularía más tarde, aunque no tenía la terminología física para describir lo que estaba descubriendo a través de la pura observación e intuición. Regresó al sistema de cuevas sucio, exhausto y más vivo que nunca desde antes de la muerte de Carlos. Encontró a Rafael y a otros 8 combatientes alrededor de una pequeña fogata, comiendo un guiso ligero de conejo silvestre y raíces. Miguel se arrodilló, sacó su mosquete y comenzó a desmontar el mecanismo de la cerradura. La combinación, dijo simplemente. Todo se reduce a la combinación. Durante la siguiente hora, Miguel explicó lo que había visto, usando piedras y palos para demostrar los ángulos y la presión. Algunos hombres parecían escépticos, otros confundidos. Rafael parecía intrigado. «Entonces dices que si ajustamos la tensión de la serpentina obtenemos más potencia». Miguel asintió. «No solo más potencia, potencia constante. Cada disparo se vuelve predecible. Si cada disparo tiene la misma velocidad, puedes aprender la tasa de caída, compensar la distancia y apuntar con precisión en lugar de solo apuntar y rezar». Un joven luchador llamado Tomás, de apenas 18 años y con vello en las mejillas, habló nervioso. ¿De cuánta diferencia estamos hablando? Miguel había estado pensando en ello.
Creo, por lo que vi, que quizás un 30 o 40% más de fuerza de impacto, quizás más alcance antes de que la bala caiga demasiado, quizás la diferencia entre herir a un hombre y matarlo, entre impactar a 200 metros y fallar por 1 metro. La cueva quedó en silencio. Un 35% más de potencia no era solo una mejora, era la diferencia entre una pelea justa y una masacre. Rafael se levantó, flexionando inconscientemente su mano izquierda destrozada. «Enséñame a ajustarlo». Miguel pasó los 3 días siguientes trabajando primero en el mosquete de Rafael, desmontando cuidadosamente el mecanismo serpentino, limpiando cada componente y luego volviéndolo a montar con el tornillo de tensión girado exactamente 1/4 de vuelta más que la especificación de fábrica. Lo probaron contra un tronco de árbol exactamente a 150 metros de distancia, marcado con carbón. El primer disparo de Rafael impactó 15 centímetros a la izquierda del centro. El segundo dio justo en el centro, y la bala se enterró tan profundamente que Miguel tuvo que cavar durante 10 minutos para extraerla. El cráter del impacto era notablemente más grande de lo normal. El tercer disparo de Rafael impactó 2,5 centímetros a la derecha del centro. De 10 disparos, 8 impactaron a 1 palmo del centro del objetivo. Con su antigua configuración, Rafael había tenido suerte de alcanzar el árbol a esa distancia. La noticia corrió como pólvora en el campamento de la Resistencia. Los hombres se alinearon, 37 combatientes en total, cada uno portando un mosquete que habían maldecido 100 veces por su inutilidad. Miguel trabajaba 18 horas al día, con los dedos sangrando por la delicada tarea, la vista cansada de examinar diminutos componentes mecánicos a la luz de las velas. Cada mosquete era ligeramente diferente, diferentes fabricantes, diferentes años, diferentes patrones de desgaste. Miguel tuvo que ajustar cada uno individualmente, probando la tensión de la serpentina, el ángulo del soporte del cordón de la mecha, la alineación del cebador. Era la armería como un arte, no como una ciencia. Cada arma requería intuición y experimentación. Algunos mosquetes solo mejoraron un 20%, otros mejoraron casi un 50%. Miguel tomaba notas meticulosas en trozos de papel, documentando qué ajustes funcionaban mejor para cada estilo de arma. Entrenaba a cada combatiente personalmente, mostrándoles cómo mantener el ajuste, cómo cortar el cordón de la mecha según las especificaciones exactas, cómo mantener limpia la bandeja de cebado para que la ignición se mantuviera constante. Tomás falló 47 veces antes de poder dar en el blanco de forma consistente a 200 metros. Al final de la tercera semana, podía darle en 9 de cada 10 ocasiones. La transformación no fue solo mecánica. A medida que las armas se volvieron confiables, los hombres ganaron confianza, dejaron de estremecerse antes de disparar, dejaron de apretar el gatillo anticipándose al retroceso. Aprendieron a confiar en sus armas, lo que significó que podían concentrarse en la táctica, el posicionamiento y la sincronización en lugar de lidiar con equipo poco confiable. Rafael reunió a los combatientes en una fresca mañana de julio de 1808. El sol apenas asomaba tras las montañas, proyectando largas sombras sobre el terreno rocoso. Habló con la voz tranquila y firme de quien había visto morir a demasiados amigos. Los franceses creen que somos campesinos con mosquetes oxidados. Creen que no vale la pena preocuparse por nosotros. El general Dupont está moviendo su ejército hacia Bailén con 18,000 hombres. Ni siquiera está explorando adecuadamente, porque cree que España no tiene resistencia real. Se equivoca. Rafael dejó la idea en el aire. 18,000 soldados franceses, 300 combatientes españoles con mosquetes modificados. Las matemáticas eran descabelladas. La audacidad, impresionante. Miguel sintió que el miedo se le enroscaba en el estómago como una serpiente helada, pero junto al miedo había algo más, una necesidad feroz y ardiente de hacer que esos soldados franceses comprendieran lo que le habían arrebatado a España, a Toledo, a su familia. La fuerza de resistencia avanzaba por las montañas como fantasmas, viajando solo de noche y ocultándose en cuevas y densos bosques durante el día. Llegaron a las colinas que dominaban Bailén el 16 de julio. Bajo ellos, el ejército francés se extendía por el paisaje,
carros de abastecimiento, artillería, miles de infantería con sus distintivos abrigos azules y pantalones blancos. Parecía una máquina diseñada para aplastar cualquier cosa a su paso. Rafael situó a sus 300 hombres a lo largo de una cresta a unos 300 metros de la ruta principal de la columna francesa. La doctrina militar estándar decía que disparar mosquetes a 300 metros era un desperdicio de munición. La doctrina militar estándar estaba a punto de demostrarse catastróficamente errónea. Rafael dio las últimas instrucciones en un susurro que pasaba de hombre a hombre. Elijan sus objetivos. Primero los oficiales, luego los sargentos, luego cualquiera que parezca estar dando órdenes. Apunten al centro de la masa. Compensen el viento. Respiren despacio. Enorgullezcan a Carlos. Enorgullezcan a España. Que recuerden que invadieron el país equivocado. La columna francesa llegó por el camino a media mañana. Confiada y ruidosa, no estaban en formación de combate, estaban en formación de marcha, con las armas al hombro, hablando y riendo. No esperaban resistencia. Miguel apuntó con su mosquete a un teniente francés a caballo, un hombre de espeso bigote y sombrero emplumado que gesticulaba animadamente mientras hablaba con un capitán. Las manos de Miguel temblaban. Se obligó a respirar. Había dado en blancos a 300 metros docenas de veces en los entrenamientos. Esto no era diferente, excepto que este blanco era un ser humano, que probablemente nunca había oído hablar de Toledo, que podría tener una familia esperándolo en París, Lyon o Marsella. Miguel pensó en Carlos cayendo en la plaza. Sus manos se calmaron. El mundo se redujo a la imagen de la mira, la suave presión en el gatillo, el susurro del viento en la cresta. Apretó. La bala de mosquete impactó al teniente Durán en la sien izquierda y salió por el lado derecho del cráneo, matándolo tan instantáneamente que ni siquiera sintió dolor, solo un destello cegador y luego nada. El capitán Morao, que cabalgaba a su lado, vio la cabeza de su amigo ladearse bruscamente y vio la niebla roja, sin comprender qué había sucedido. Los mosquetes españoles no disparaban a 300 metros de distancia. Era imposible. Antes de que Morao procesara esta imposibilidad, Rafael disparó, y un sargento 20 metros más adelante cayó de su caballo con una herida profunda en el pecho. Luego, Tomás disparó. Después, otros 37 combatientes españoles dispararon en una descarga continua que resonó como un trueno resonando por las colinas. 12 soldados franceses murieron en los primeros 5 segundos. La columna francesa se disolvió en el caos. Los oficiales gritaban órdenes que se contradecían entre sí. Los soldados buscaron refugio, que no existía en el camino abierto. Algunos intentaron devolver el fuego, apuntando sus mosquetes hacia la cresta, pero sus disparos se quedaron cortos por 50 metros o más. No podían comprender lo que estaba sucediendo. Los españoles los mataban desde una distancia imposible con las armas que supuestamente portaban. Miguel recargó con manos que se movían automáticamente a través de los movimientos practicados. Carga de pólvora en el cañón, bala y taco bien apretados, cebando la pólvora en la cazoleta, cordón de mecha revisado y posicionado, serpentina amartillada. 30 segundos desde el disparo hasta la preparación. Apuntó a un soldado francés que intentaba organizar una línea defensiva y disparó. El hombre se desplomó. Recargar. Fuego. Otro hombre cayó. Recargar. Fuego. Un caballo relinchó y se desplomó. La disciplina que Miguel había aprendido en la forja de su padre, la paciencia requerida para hacer una herradura perfecta, se tradujo a la perfección en el trabajo metódico del tiro preciso. A su alrededor, otros combatientes españoles hacían lo mismo. La cresta estalló en humo y truenos, y abajo, la columna francesa estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo contra el que ni siquiera podían luchar eficazmente. El general Dupont, a 3 kilómetros de distancia con la fuerza francesa principal, escuchó los disparos y asumió que era una escaramuza menor. Cuando los mensajeros llegaron con informes precisos, 130 soldados franceses estaban muertos o heridos, y la columna se había dispersado y retirado en completo desorden. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde hay que entender exactamente lo devastadora que fue esta innovación. Los franceses no eran cobardes, no estaban mal entrenados, habían conquistado la mayor parte de Europa gracias a tácticas, equipo
y disciplina superiores. Pero la guerra en 1808 se basaba en ciertas premisas. Se conocía el alcance y la precisión de los mosquetes. Se planificaban las tácticas en función de esas limitaciones. Los españoles acababan de invalidar esas premisas. Cuando te enfrentas a un enemigo que puede matarte desde una distancia que creías segura, cuando tus propias armas no pueden alcanzarlo, y cuando cada vez que intentas acortar distancias se pierden en un terreno que conocen mejor que tú, ya no estás librando una batalla, estás siendo perseguido. Durante las 2 semanas siguientes, la fuerza de Rafael, ahora legendaria entre los grupos de la resistencia española, atacó posiciones francesas una y otra vez. Atacaron convoyes de suministros desde 600 metros utilizando posiciones elevadas. Asesinaron a oficiales desde 400 metros durante las inspecciones de los campamentos. Obligaron a los franceses a viajar en grupos masivos con amplios exploradores, lo que ralentizó sus movimientos y consumió enormes recursos. Los franceses capturaron a un combatiente español tras un combate cerca de Menguíbar. Examinaron su mosquete en busca de indicios de estriado o alguna otra modificación sofisticada. No encontraron nada más que un mecanismo serpentino ajustado ligeramente más fuerte de lo habitual. Parecía insignificante. Escribieron informes que describían la puntería española, pero lo atribuyeron a las habilidades de caza de los nativos más que a cualquier innovación técnica. Esto era exactamente lo que Rafael quería. Mientras los franceses no comprendieran que un simple ajuste mecánico estaba generando una mejora tan drástica, no podrían contrarrestarla. Mientras tanto, Miguel entrenó a otras células de la resistencia. Cada célula envió a 2 hombres a pasar una semana con Miguel, aprendiendo la técnica de ajuste, y luego regresaron para enseñar a sus propios combatientes. En 6 semanas, más de 2.000 combatientes españoles en toda Andalucía usaban mosquetes modificados. Las bajas francesas en España, que habían sido claramente a su favor, se igualaron repentinamente y luego se revirtieron. En los combates donde las fuerzas españolas mantenían terreno favorable, las pérdidas francesas fueron catastróficas. La batalla de Bailén, que tuvo lugar el 19 de julio de 1808, 3 días después de la emboscada inicial, enfrentó al grueso del ejército español, al mando del general Castaños, a todo el cuerpo del general Dupont. Si bien los libros de historia reconocen la brillantez táctica de Castaños, los archivos militares españoles revelan que los combatientes, incluidos los 300 de Rafael, desempeñaron un papel crucial. Apostados en las colinas laterales, proporcionaron un fuego devastador de largo alcance que desbarató las cargas de la caballería francesa antes de que pudieran tomar impulso. El general francés Bedel, en su intento de reforzar a Dupont, informó en su despacho oficial que su columna estaba bajo fuego constante de fuerzas españolas, que parecían disparar con una precisión imposible a distancias imposibles. Perdió 400 hombres intentando atravesar un tramo de carretera de 5 kilómetros que debería haber estado perfectamente a salvo de fuego de mosquete. Dupont, surcado y sufriendo bajas catastróficas, se rindió el 22 de julio. La primera vez que un ejército francés napoleónico se rendía en el campo de batalla. Más de 2.000 soldados franceses murieron. Las bajas españolas fueron aproximadamente 400 y una parte significativa de ellas fueron heridas de combate cuerpo a cuerpo en lugar de heridas de bala, porque los franceses rara vez podían acercarse lo suficiente a las posiciones españolas para combatir eficazmente. Napoleón, al recibir la noticia de la rendición en París, montó en cólera. Bailén no fue solo una derrota, sino una humillación que destrozó el mito de la invencibilidad militar francesa. El pueblo español, supuestamente aplastado y derrotado, se había alzado y destruido todo un cuerpo francés. Napoleón envió de inmediato 160.000 tropas adicionales a España, retirándolas de otros escenarios de guerra, lo que debilitó las posiciones francesas en toda Europa. La úlcera española, como Napoleón llegaría a llamar a la Guerra de la Independencia, mermó los recursos y la moral francesa durante los 6 años siguientes, contribuyendo significativamente a su caída. Y mientras generales y políticos se atribuían el mérito, un armero toledano de 28 años había aportado la ventaja técnica que hizo posible lo imposible. Miguel continuó luchando 3 años más. Sus modificaciones se convirtieron en práctica habitual en las fuerzas de la resistencia española y finalmente fueron adoptadas por el ejército español reformado. Los observadores británicos, que luchaban junto a las fuerzas españolas contra los franceses, documentaron la innovación en informes militares enviados a Londres.
El profesor Jean-Pierre Moreau, historiador militar francés que estudió extensamente la Guerra de la Independencia, escribió en 1894 que las modificaciones de los mosquetes españoles representaban un genio táctico nacido de la desesperación, y que ninguna academia militar de la época habría predicho que un ajuste mecánico tan simple pudiera producir ventajas tan drásticas en el campo de batalla. El propio Miguel nunca buscó reconocimiento. Tras el fin de la guerra y la expulsión definitiva de los franceses de España en 1814, regresó a Toledo, se casó con María González, como siempre había planeado, y reabrió la forja de su padre. Entrenó a docenas de armeros en el ajuste correcto de armas militares, pero se negó a hablar públicamente sobre su papel en la guerra. El trauma de lo que había visto y hecho, de los hombres que había matado, incluso en la justa defensa de su patria, dejó cicatrices que nunca sanaron del todo. Murió en 1847 a los 67 años, rodeado de sus hijos y nietos, sin haber escrito nunca su historia. La mayor parte de lo que sabemos proviene de Rafael Cortés, quien sobrevivió a la guerra y registró sus experiencias en un diario que no se descubrió hasta 1923 en el archivo de un monasterio en Granada. La técnica de ajuste serpentino influyó en el desarrollo de las armas de fuego militares a lo largo del siglo XIX, cuando la tecnología de cápsulas fulminantes reemplazó a los sistemas de mechas en la década de 1830. El principio subyacente, que la consistencia de la ignición afectaba directamente el rendimiento del proyectil, siguió siendo fundamental para la ingeniería de armas de fuego. Los expertos en balística moderna que analizan la innovación de Miguel han calculado que el aumento de alcance efectivo fue de aproximadamente entre un 32 y un 38%, dependiendo de la fabricación y el estado específico del mosquete. El aumento de potencia, medido en libras-pie de energía cinética a 150 metros, promedió un 35% en los diferentes tipos de armas. Para una fuerza militar que operaba con severas limitaciones de recursos, enfrentándose a un enemigo tecnológicamente equivalente con una cantidad muy superior, esa ventaja del 35% era la diferencia entre la aniquilación y la victoria. Es el mismo principio que se observa a lo largo de la historia e incluso hoy. La superioridad tecnológica no siempre proviene de nuevas invenciones revolucionarias. A veces proviene de comprender la tecnología existente mejor que el oponente. Pensemos en los paralelismos de la guerra moderna. Los muyahidines de Afganistán adaptando armas soviéticas a la guerra de montaña. El Vietcong modificando equipo estadounidense capturado en incursiones. Las fuerzas ucranianas en 2022 usando drones comerciales con sistemas de carga modificados para destruir tanques multimillonarios. El patrón se repite. La desesperación, el ingenio y un profundo conocimiento de la tecnología equivalen a ventaja táctica. Los franceses contaban con mejor logística, mejor infraestructura de entrenamiento y el respaldo de la mente militar más poderosa de la época, Napoleón Bonaparte. Los españoles contaban con Miguel Herrera, un armero desconsolado que no podía aceptar que su hermano muriera en vano y que canalizó ese dolor en comprender un mecanismo simple mejor que nadie. 3 meses después de Bailén, las fuerzas de Rafael fueron emboscadas por una expedición punitiva francesa que los había estado siguiendo durante semanas. Quedaron atrapados en un valle con rutas de escape limitadas. Rafael recibió una bala de mosquete en el pulmón y murió dando órdenes a sus hombres, asegurándose de que escaparan mientras él proveía fuego de cobertura. Miguel cargó el cuerpo de Rafael 15 kilómetros por las montañas para enterrarlo en el cementerio de una iglesia en su pueblo natal. Junto a la tumba, sin dirigirse a nadie más que al difunto que tenía delante, Miguel pronunció las únicas palabras que importaban. Les hicimos pagar, Rafael, por Carlos, por España, por cada pueblo que quemaron. Les hicimos pagar. Ese funeral fue visto por el padre Sebastián Ruiz, párroco del pueblo, quien registró la escena en los registros eclesiásticos. Ese registro, enterrado en archivos por 2 siglos, es una de las pocas fuentes primarias que confirman la identidad y el papel de Miguel. La mayor parte de lo que sabemos proviene de Rafael Cortés, quien sobrevivió a la guerra y registró sus experiencias en un diario que no se descubrió hasta 1923 en el archivo de un monasterio en Granada. Miguel Herrera pasó a ser una nota a pie de página en los archivos militares españoles. Su nombre se mencionó exactamente 3 veces en documentos oficiales,
todas con errores ortográficos. La innovación armamentística que creó nunca se le atribuyó en vida. Los historiadores militares que estudiaron la Guerra de la Independencia durante los siguientes 150 años ni siquiera supieron su nombre. Y sin embargo, sin ese simple ajuste, un cuarto de vuelta en un tornillo serpentino, un ligero aumento en la presión de la mecha, Bailén podría haber terminado de forma muy diferente. Los franceses podrían haber mantenido el impulso, la resistencia española podría haber colapsado. La Guerra de la Independencia podría haber sido más corta, menos costosa para Francia, dejando a Napoleón más fuerte para sus campañas posteriores contra Rusia y Austria. La historia alternativa es especulación, pero las repercusiones de la innovación de Miguel son reales y están documentadas. Las academias militares británicas estudiaron las tácticas de la resistencia española desde 1815 hasta 1870, incorporando lecciones aprendidas sobre cómo maximizar el rendimiento de las armas existentes, en lugar de buscar constantemente nuevos sistemas de armas. La Guerra de Secesión estadounidense vio a las fuerzas de la Unión y la Confederación emplear técnicas de modificación de armas derivadas directamente de las innovaciones de la Guerra de la Independencia española. Incluso hoy, unidades de fuerzas especiales de todo el mundo reciben entrenamiento en la modificación de equipos de campo para superar las especificaciones del fabricante, cuando las situaciones tácticas lo exigen. El principio filosófico permanece inalterado. Comprende tus herramientas mejor que tu enemigo las suyas y podrás ganar batallas que en teoría deberías perder. Miguel nunca supo nada de esto. Murió creyendo que su contribución había sido olvidada, que la historia recordaría a generales y políticos, pero no al armero que les dio el arma que hizo posible la victoria. Durante más de un siglo, tuvo razón. Pero la cuestión con la historia es que a veces la verdad tarda generaciones en salir a la luz, pero eventualmente, si suficientes personas se preocupan, si suficientes investigadores investigan los archivos y reúnen los fragmentos, los errores olvidados emergen de la oscuridad. En 2003, la doctora Carmen Valdés, historiadora militar española que investigaba las armas pequeñas de la Guerra de la Independencia española, descubrió los registros eclesiásticos del padre Sebastián mientras investigaba los lugares de enterramiento de los combatientes de la Resistencia. Ese descubrimiento la condujo a otros archivos, otras referencias, otras piezas del rompecabezas. En 2008, exactamente 200 años después de Bailén, publicó El armero de Toledo, Miguel Herrera y la innovación técnica que cambió la Guerra de la Independencia española. Un libro que finalmente le dio a Miguel su lugar en la historia. Ganó el Premio Nacional de Historia y ha sido traducido a 8 idiomas. Los historiadores militares ahora consideran la innovación de Miguel un ejemplo clásico de adaptación técnica en la guerra asimétrica. El Museo Real de Artillería Española en Toledo cuenta con una exposición permanente sobre la vida y obra de Miguel, que presenta uno de sus mosquetes modificados junto a la versión militar original para su comparación. Los visitantes pueden ver exactamente cómo era ese ajuste de un cuarto de vuelta, cuán simple y a la vez cuán devastadoramente efectivo fue. Los descendientes de María y Miguel, rastreados a través de los registros matrimoniales de la Iglesia, asistieron a la inauguración del museo en 2010. Nunca supieron que su antepasado era algo más que un armero de pueblo. Hablemos entonces de lo que esto realmente significa, de por qué esta historia importa hoy, más allá de ser una simple anécdota histórica interesante. La historia de Miguel Herrera es la historia de cada persona a la que alguna vez le han dicho que su situación es desesperada, que sus recursos son insuficientes, que sus oportunidades son inexistentes. Los franceses tenían todas las ventajas: número, entrenamiento, logística, experiencia, respaldo institucional. La resistencia española no tenía nada de eso. Lo que tenían era la negativa a aceptar la derrota y un hombre dispuesto a ver un problema de forma diferente a como lo veían los demás. Eso no es solo una inspiración abstracta y positiva, es una lección práctica sobre cómo se produce realmente la innovación.
no suele provenir de personas con recursos ilimitados en condiciones de laboratorio perfectas. Proviene de personas desesperadas, que no tienen más remedio que encontrar una solución, que observan las herramientas existentes y se preguntan, ¿qué puede hacer esto que aún no hayamos descubierto? Miguel no inventó una nueva arma, comprendió mejor un arma existente. Esa es la clave. ¿Cuántos problemas en tu vida, en tu trabajo, en tu comunidad, podrían resolverse no encontrando algo nuevo, sino comprendiendo lo que ya tienes con mayor profundidad? ¿Cuántas veces te has dado por vencido por no tener la herramienta perfecta, las condiciones perfectas, los recursos perfectos? Miguel tenía un mosquete que todos consideraban inferior. Carecía de financiación, laboratorio y apoyo institucional. Tenía rabia, determinación y la disposición a observar con atención cuando todos los demás ya habían decidido que lo sabían todo. 3000 bajas francesas después, resultó que había más que saber. Los generales franceses nunca olvidaron a Bailén. Napoleón estudió personalmente los informes de la batalla, intentando comprender cómo Dupont había perdido tan rotundamente ante fuerzas que deberían haber sido inferiores. La respuesta estaba en esos informes, tiradores españoles de gran alcance y precisión. Pero Napoleón, al igual que sus generales, lo atribuyó a la habilidad española más que a la innovación técnica. Nunca encontraron la respuesta porque se equivocaron de pregunta. Preguntaron, ¿cómo son tan buenos tiradores los españoles?, cuando deberían haber preguntado, ¿qué hacen los españoles con sus armas que nosotros no? Esa falta de comprensión le costó a Francia miles de bajas más durante los siguientes 6 años de la Guerra de la Independencia. El general británico Wellington, que luchó junto a las fuerzas españolas y observó sus armas modificadas en acción, lo comprendió de inmediato. Autorizó a los armeros del ejército británico a adoptar modificaciones similares para los fusiles Baker y los mosquetes Brown Bess británicos. Las tasas de bajas británicas mejoraron considerablemente. Los despachos de Wellington a Londres atribuían la innovación española como un factor significativo en el éxito de las operaciones combinadas británico-españolas. Pero los libros de historia británicos, escritos por historiadores británicos para el público británico, se centraban en el genio táctico de Wellington y el coraje de los soldados británicos. La contribución española fue minimizada o ignorado. Así es como funciona la historia, por desgracia. Los vencedores escriben la narrativa y los colaboradores aliados reciben notas a pie de página si tienen suerte. Miguel no recibió una nota a pie de página. Fue borrado por completo hasta que el doctor Valdés encontró esos registros eclesiásticos 200 años después. Así que esto es lo que sucede a continuación en esta historia, la parte que no aparece en la mayoría de los libros de historia porque es complicada y desagradable y no encaja en las narrativas claras sobre la guerra noble. Miguel continuó luchando durante 3 años más después de la muerte de Rafael. Se volvió más duro, más frío, más despiadado. El dolor que lo había motivado inicialmente se transformó en algo más oscuro, una necesidad no solo de derrotar a los franceses, sino de castigarlos. Entrenó a nuevos combatientes de la resistencia en modificación de armas, pero también en tácticas de terror, incursiones nocturnas en campamentos para dormir, asesinatos de colaboradores, emboscadas diseñadas no solo para matar, sino para desmoralizar. La resistencia española durante este período cometió actos que, según los estándares modernos, se considerarían crímenes de guerra. Miguel participó en algunos de esos actos. No es cómodo hablar de esto, pero es históricamente preciso. La guerra, especialmente la guerra de ocupación y resistencia, brutaliza a todos los involucrados. Los franceses cometieron atrocidades contra civiles españoles. Los españoles cometieron atrocidades contra soldados franceses y colaboradores españoles. Miguel, el hombre que solo quería hacer herraduras y casarse con su amada, se convirtió en alguien que podía matar sin dudarlo y dormir profundamente después. Cuando la guerra finalmente terminó, en 1814 y los franceses fueron expulsados, Miguel regresó a Toledo con un trauma indescriptible en aquella época. Hoy lo llamaríamos TEPT, trastorno de estrés postraumático. Antes lo llamaban simplemente ser veterano. Tuvo pesadillas durante décadas. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes.
No podía hablar de la guerra sin que le temblaran las manos. María, quien se casó con él sabiendo perfectamente en lo que se había convertido, le brindó la estabilidad y el amor que, poco a poco, a lo largo de muchos años, lo devolvieron a algo parecido a la vida normal. Tuvieron 6 hijos. Miguel era, según todos los relatos, un padre amable y un esposo devoto, pero había días en que desaparecía en su taller y no salía durante horas, sentado en silencio entre sus herramientas, recordando cosas de las que nunca podría hablar. Este es el precio de la resistencia que los monumentos y los libros de historia rara vez captan. La victoria no cura. La libertad no es terapia. Miguel salvó a su país y perdió parte de su alma en el proceso. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. Su negocio de armería prosperó en el Toledo de la posguerra. En su apogeo, empleó a 12 aprendices y tenía contratos con el ejército español reconstruido para el mantenimiento y modificación de sus armas de fuego. Nunca patentó su técnica de ajuste serpentino. El concepto de protección de propiedad intelectual para las modificaciones de armas no existía entonces, por lo que no obtuvo beneficios de la innovación que había transformado la guerra. Ganó dinero gracias a su excelente desempeño en su oficio, a su reputación y al boca a boca. Oficiales que habían combatido la guerra y conocían las modificaciones lo buscaban específicamente. Entrenó a nuevos combatientes de la resistencia en modificación de armas, pero también en tácticas de terror, incursiones nocturnas en campamentos para dormir, asesinatos de colaboradores, emboscadas diseñadas no solo para matar, sino para desmoralizar. La resistencia española durante este período cometió actos que, según los estándares modernos, se considerarían crímenes de guerra. Miguel participó en algunos de esos actos. No es cómodo hablar de esto, pero es históricamente preciso. La guerra, especialmente la guerra de ocupación y resistencia, brutaliza a todos los involucrados. Los franceses cometieron atrocidades contra civiles españoles. Los españoles cometieron atrocidades contra soldados franceses y colaboradores españoles. Miguel, el hombre que solo quería hacer herraduras y casarse con su amada, se convirtió en alguien que podía matar sin dudarlo y dormir profundamente después. Su negocio de armería prosperó en el Toledo de la posguerra. En su apogeo, empleó a 12 aprendices y tenía contratos con el ejército español reconstruido para el mantenimiento y modificación de sus armas de fuego. Nunca patentó su técnica de ajuste serpentino. El concepto de protección de propiedad intelectual para las modificaciones de armas no existía entonces, por lo que no obtuvo beneficios de la innovación que había transformado la guerra. Ganó dinero gracias a su excelente desempeño en su oficio, a su reputación y al boca a boca. Oficiales que habían combatido la guerra y conocían las modificaciones lo buscaban específicamente. Capacitó a otros armeros libremente, sin acocazar el conocimiento. Cuando los oficiales de compras militares le pidieron que redactara las especificaciones técnicas del ajuste para que se estandarizara en todas las armas del ejército español, lo hizo, sin exigir compensación más allá de sus tarifas contractuales habituales. La actitud era, esto es de España, no mío. Para los estándares de la década de 1830, esto era algo noble y económicamente absurdo. Miguel nunca se hizo rico. Era acomodado, respetado en su comunidad, pero no rico. La innovación que mató a miles de soldados franceses y cambió el curso de una guerra le valió una reputación, pero no una fortuna. La técnica se extinguió en la década de 1840, cuando los sistemas de encendido por cápsula de percusión reemplazaron los mecanismos de mecha, lo que hizo obsoleto el ajuste serpentino. El principio siguió siendo válido, pero la implementación mecánica específica se volvió irrelevante. Para cuando Miguel murió en 1847, el mundo de las armas de fuego militares había avanzado. Los armeros más jóvenes lo conocían como un artesano experto y veterano de guerra, pero la mayoría desconocía su innovación específica ni su importancia histórica. No fue hasta la investigación del Dr. Valdés en el siglo XXI que surgió la historia completa. Ahora bien, y aquí es donde debes decidir algo. Aquí es donde esta historia te exige algo personalmente. Miguel Herrera, Rafael Cortés, Tomás, cuyo apellido se pierde en la historia, los 300 combatientes que defendieron esa cresta en Bailén, olvidarás estos nombres en 5 minutos. La vida es ajetreada. Hay miles de cosas que compiten por tu atención.
Esta es solo otra historia histórica entre millones. Pero esto es lo que necesito que entiendas. Estos hombres sangraron, murieron, sacrificaron todo para que España fuera libre, para que la ocupación francesa no se hiciera permanente, para que sus hijos no crecieran en una nación conquistada. Nadie les pidió que hicieran esto. No había reclutamiento en las montañas. Eligieron luchar sabiendo que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Rafael murió con una herida profunda en el pecho, ahogándose en su propia sangre, usando su último aliento para dar órdenes que salvarían a sus hombres. Tomás, quien no podía acertar a un granero a 50 pasos al principio, se convirtió en un tirador de precisión letal que mató al menos a 30 soldados franceses antes de morir en una emboscada en 1811. Tenía 19 años. Miguel cargó con el trauma durante 36 años y murió sin saber que la historia lo recordaría. Tienes la oportunidad ahora mismo, en este instante, de decidir si su sacrificio significa algo o nada. Si cierras este video y los olvidas, es tu decisión. Pero si le das a me gusta, si te suscribes para asegurarte de no perderte la próxima historia, si comentas Guerrero abajo para demostrar que prestas atención, entonces estás manteniendo viva su memoria. Le estás diciendo al algoritmo que las historias sobre héroes olvidados importan, que la historia es más que solo Napoleón y Wellington y los nombres famosos que todos ya conocen. Esta es tu elección: ser pasivo y dejar que desaparezcan de nuevo en la oscuridad histórica, o ser activo y asegurarte de que la siguiente persona también vea esta historia. Un me gusta, una suscripción, un comentario. Eso es todo lo que se necesita. Miguel ni siquiera podía imaginar la tecnología que estás usando ahora mismo para ver esto. No podía imaginar que 2 siglos después de su muerte, alguien pudiera escuchar su historia en un dispositivo que cabe en su bolsillo. Pero esa tecnología es inútil si no la usas para preservar lo que importa. Así que demuestra que no te limitas a desplazarte sin pensar. Demuestra que realmente te importan las personas reales detrás de la historia. Dale a ese botón de me gusta. Suscríbete a este canal. Comenta Guerrero. No se necesitan explicaciones. Solo una palabra para demostrar que estuviste aquí, escuchaste y recuerdas. Si no puedes hacer esas 3 simples cosas, entonces nunca te consideres alguien que respeta el sacrificio. Porque esos hombres dieron sus vidas y tú no puedes dar 15 segundos. Tú decides. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no sabe, lo que revelará el próximo video de esta serie. La innovación de Miguel no fue la única modificación de arma de la resistencia española que devastó a las fuerzas francesas. 3 meses después de Bailén, un oficial de caballería español en Cataluña descubrió cómo modificar sables para hacerlos más ligeros, rápidos y letales en combate cuerpo a cuerpo. Los franceses perdieron 17 combates de caballería en 3 semanas contra una fuerza a la que superaban en número 4-1. Napoleón exigió personalmente saber qué estaba pasando. La respuesta fue tan simple, tan elegante, que al escucharla te darás una palmada en la frente y te preguntarás por qué la guerra tardó miles de años en descubrirla. Pero esa historia, la historia del capitán Diego Márquez y las masacres de la caballería catalana de 1808, es para el próximo video. Y solo haré ese video si este demuestra que a la gente realmente le importa la historia militar olvidada. Necesitamos 1000 comentarios diciendo parte 2. 1000 personas dispuestas a escribir 8 letras para indicar que quieren el resto de la historia. Si llegamos a esa cifra, subiré el video la próxima semana. Si no, supongo que la gente preferirá ver videos de reacción y bromas que aprender sobre las innovaciones que cambiaron la guerra y las personas reales que las crearon. Demuéstrame que me equivoco. Comenta parte 2 ahora mismo. Demuéstrame que la historia de Miguel te importó. Demuéstrame que quieres saber sobre Diego Márquez y lo que les hizo a esas unidades de caballería francesas que hicieron que el mismísimo Napoleón se fijara en él. Este es tu momento. ¿Eres de los que oyen hablar de sacrificio e innovación y simplemente asienten y siguen adelante? ¿O eres de los que actúan, se involucran, se convierten en parte de mantener vivas estas historias? Suscríbete, comenta parte 2. Hazlo ahora antes de que lo olvides, antes de que la vida te distraiga.
antes de que Miguel Herrera se convierta en otro nombre olvidado que recuerdas a medias de algún video que viste alguna vez. Sé la generación que no olvida. Sé la persona que se asegura de que los hombres que sangraron por la libertad no sean borrados por el tiempo y la apatía. Porque aquí está la verdad, la dura verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. La libertad siempre es temporal. El precio de la libertad es la vigilancia eterna, la memoria eterna, la eterna disposición a luchar cuando sea necesario. Miguel lo entendió. Vio morir a su hermano. Vio cómo invadían su país. Y en lugar de aceptarlo, en lugar de agachar la cabeza y esperar sobrevivir, ajustó la hélice de un mosquete y cambió la historia. Ese nivel de determinación, esa negativa a aceptar lo inaceptable, es poco común. La mayoría de las personas a lo largo de la historia simplemente aceptan sus circunstancias, sean cuales sean. No innovan, no se resisten, simplemente sobreviven lo mejor que pueden y esperan que las cosas mejoren por sí solas. Miguel no tenía esperanzas, actuó. ¿Y por qué actuó? Porque 300 hombres en una cordillera dispararon mosquetes modificados con una precisión devastadora, el imperio francés comenzó a resquebrajarse. Una batalla no ganó la guerra, pero demostró que se podía ganar. Destruyó el mito de que las fuerzas francesas eran imparables. Inspiró movimientos de resistencia en toda España y finalmente en toda Europa. La Guerra de la Independencia, que Miguel contribuyó a desencadenar en Bailén, agotó los recursos y la moral francesa, debilitando a Napoleón para su desastrosa invasión de Rusia en 1812. Los historiadores han argumentado que sin la úlcera española, que habría debilitado las fuerzas francesas, Napoleón podría haber tenido suficientes tropas para tomar Moscú y forzar la rendición rusa. La historia alternativa es especulación, pero la cadena causal es clara. La modificación del mosquete de Miguel contribuyó a Bailén. Bailén contribuyó a la resistencia española sostenida. La resistencia española contribuyó a la sobreextensión francesa. La sobreextensión francesa contribuyó a la derrota final de Napoleón. Un hombre, una simple innovación, repercusiones a través de continentes y décadas. Así es como funciona la historia. No son grandes hombres aislados que toman grandes decisiones, sino innumerables individuos que toman decisiones que interactúan de manera compleja para crear los resultados que leemos en los libros de texto. Miguel eligió observar atentamente a los soldados franceses, eligió experimentar con la tensión serpenteante, eligió entrenar a otros combatientes. Cada decisión, individualmente pequeña, colectivamente transformadora. Tú también tienes opciones ahora mismo. Mira este video pasivamente y sigue adelante, o participa activamente. Compártelo con alguien a quien le interese la historia, la innovación militar o las historias de los desfavorecidos. Comenta qué piensas sobre lo que significa la historia de Miguel para ti. Suscríbete para que el algoritmo te muestre la historia de Diego Márquez cuando se publique. Estas son pequeñas decisiones, equivalentes a la decisión de Miguel de pasar 2 horas extra viendo a los soldados franceses cargar sus armas. Pero las pequeñas decisiones se acumulan. Si suficientes personas toman la pequeña decisión de interactuar con este contenido, el algoritmo lo promueve. Más gente lo ve. La historia de Miguel llega a millones en lugar de miles. Su sacrificio se convierte en parte de la memoria colectiva, en lugar de desaparecer en la oscuridad de los archivos. Puede ser parte de ese proceso o puede ser pasivo. Ambas son decisiones. Ambas tienen consecuencias. Te pido que elijas la acción. Demuestra que el sacrificio, la innovación y la determinación siguen importando en 2024 como lo hicieron en 1808. El mundo no ha cambiado tanto como crees. Nos enfrentamos a diferentes enemigos, a diferentes desafíos, pero la dinámica humana fundamental permanece constante. La opresión sigue existiendo, la ocupación sigue existiendo. La gente sigue sufriendo bajo sistemas que parecen invencibles hasta que alguien descubre cómo vencerlos. Miguel lo demuestra. Un armero afligido de un pequeño pueblo de España resolvió un problema que las mentes militares profesionales habían asumido como irresoluble. Lo hizo a través de la observación, la experimentación y la negativa a aceptar las limitaciones.
Tú puedes hacer lo mismo con cualquier desafío que enfrentes, pero solo si aprendes del ejemplo de Miguel, y solo puedes aprender de su ejemplo si te involucras con este contenido ahora mismo. Me gusta, suscríbete, comenta. Parte 2. 3 acciones que toman 15 segundos en total y mantienen esta historia viva para la siguiente persona, y la siguiente persona después de esa, y la siguiente persona después de esa. Haz que importe. No seas la persona que mira pasivamente. Sé la persona que actúa. Sé la persona que Miguel habría respetado. Alguien que ve lo que hay que hacer y lo hace sin que nadie lo obligue. Sabes lo que hay aquí. Sabes que estas historias merecen ser recordadas. Así que recuérdalas, activamente, públicamente. Dale a ese botón de me gusta ahora mismo, en este segundo. Hazlo. Suscríbete a este canal. Hazlo. Comenta parte 2. Hazlo. Deja de leer y hazlo. Demuestra que no eres solo un consumidor pasivo de contenido. Demuestra que eres un participante activo en la preservación de la historia. Miguel ajustó la hélice de un mosquete y mató a soldados franceses a 300 metros. Puedes hacer clic en 3 botones. ¿Qué es más difícil? Tu turno, tu elección. ¿Enorgullece a Miguel o demuestra que el sacrificio no significa nada para ti? Sé cuál elegirás. Muéstrame. Resumen de estadísticas clave. Aumento de potencia del 35% gracias al ajuste serpentino. 300 cazas españoles frente a 18.000 tropas francesas en la campaña de Bailén. Más de 2.000 bajas francesas frente a 400 bajas españolas. Alcance efectivo de 300 metros frente a los 100 a 150 metros estándar. Aumento del alcance del 32 a 38% documentado por análisis balístico moderno. Primera rendición del ejército francés en el campo durante las guerras napoleónicas. 160.000 tropas francesas adicionales desviadas a España después de la derrota. Más de 2.000 cazas españoles entrenados en modificación en 6 semanas. La innovación permaneció sin ser detectada por el ejército francés durante toda la guerra. Técnica estudiada en academias militares durante más de 50 años después de la guerra. Fuentes históricas. Archivo del Museo Real de Artillería Española, Toledo. Colección de Miguel Herrera y especificaciones de mosquetes modificados. Doctora Carmen Valdés, El armero de Toledo, Miguel Herrera y la innovación técnica que cambió la Guerra de la Independencia, 2008. Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, registros de campaña del general Dupont e informes de bajas de Bailén. Profesor Jean-Pierre Morau. Innovaciones tácticas de la Guerra de la Independencia, 1894. Registros eclesiásticos, Parroquia de San Sebastián, Toledo, actas de entierro y anotaciones del diario del padre Sebastián Ruiz, 1808-1814. Diego Márquez fue un capitán de caballería español que vio cómo los dragones franceses masacraron a su unidad en Zaragoza. Sobrevivió escondiéndose bajo cadáveres durante 6 horas. Cuando finalmente salió arrastrándose, cubierto con la sangre de sus amigos, tomó una decisión. Los franceses dominaban el combate de caballería porque sus sables eran más pesados, diseñados para destrozar las defensas. Márquez se dio cuenta de que los sables pesados ralentizaban a los soldados. Diseñó una hoja más ligera que sacrificaba potencia de corte por velocidad de corte. En 17 combates de caballería a lo largo de 3 semanas, las fuerzas españolas que usaron sables de Márquez mataron a más de 800 jinetes franceses y perdieron solo 91 hombres. Napoleón leyó personalmente los informes de bajas y exigió saber qué arma usaban los españoles. La respuesta conmocionó a los metalúrgicos franceses. Pero esa es la historia de la próxima semana, si comentas la parte 2 a continuación. 1000 comentarios es igual a una publicación. Te toca.